Hola amigos de YouTube, nuestra presentación es sobre antenas. Los integrantes son Héctor Medina, Jason Sanabria, Harold Abella e Iván Sandoval. Reseña histórica. Antes de hablar de antenas, tendríamos que hablar de telecomunicaciones, las cuales se definen como la comunicación y transmisión de datos sin conexión de cables. Los primeros experimentos de telecomunicaciones fueron realizados por los pioneros de la electricidad, tales como Ohm, Volta, Hertz, Edison y Maxwell, quienes en sus trabajos definieran aspectos importantes en la teoría de campos electromagnéticos, tales como la relación de voltaje, resistencia y corriente, la inducción de voltajes a través de una espira que se encuentran inmersos en un campo electromagnético, la ley de conservación de las cargas, etc. Pero en sí, los primeros sistemas de comunicaciones fue la telegrafía, introducida en 1844, que es la transmisión a larga distancia de mensajes escritos sin transporte físico de cargas, originalmente sobre cables. Un ejemplo clarísimo sobre este transporte de mensajes es la clave Morse, seguida por la telefonía, introducida en 1878. En estos sistemas, las señales se enviaban a través de líneas de transmisión de dos hilos conductores que conectaban el emisor con el receptor. Entonces, ¿qué es una antena? Una antena es un dispositivo generalmente metálico que permite la irradiación y propagación de una onda electromagnética, la cual debe presentar las siguientes propiedades: un buen rendimiento y una buena direccionalidad u omnidireccionalidad. ¿Pero qué es la direccionalidad? La direccionalidad de una antena es la capacidad que tiene de concentrar la mayor parte de energía radiada de manera localizada, aumentando así la potencia emitida hacia el receptor o desde la fuente deseada y evitando interferencias. La omnidireccionalidad es la radiación, pero que se, que se propaga en todas las direcciones. Un ejemplo claro de esta sería las comunicaciones de radiofrecuencias, las cuales emplean las empresas de taxis. Una antena funciona mediante un generador de corriente alterna a una determinada frecuencia. La antena es recorrida durante un semiciclo por una corriente en sentido ascendente y luego en sentido descendente durante el otro semiciclo. Este movimiento, que se repite a determinada frecuencia de miles o cientos de kilohercios, hace vibrar la antena dando lugar a la emisión de ondas electromagnéticas. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda de una radiación es la distancia de una onda que recorre en determinado tiempo, requerido por una oscilación. Esta está dada por la siguiente expresión, la que está mostrada en la figura. Entonces, siguiente. ¿Qué es el espectro electromagnético? Las diferentes señales electromagnéticas existentes según su frecuencia en el llamado espectro electromagnético. Este incluye un orden de frecuencias crecientes que van desde el radio de frecuencias de los infrarrojo hasta los rayos gamma. Estas designaciones describen solo diferentes frecuencias del mismo fenómeno de radiación electromagnética. Ahora vamos a continuar con los parámetros que debe tener una antena. Una antena va a formar parte de un sistema, por lo que tenemos que definir parámetros que la describan y nos permite evaluar el efecto que va a producir sobre nuestro sistema. En algunas circunstancias es necesario la representación gráfica de la fase del campo eléctrico. Esta representación recibe el nombre de diagrama de fase o patrón de radiación, como lo observamos en la diapositiva. Un patrón de radiación es un diagrama polar o gráfica que representa las intensidades de los campos o las densidades de potencia en varias posiciones angulares en relación con una antena. Si el patrón de radiación se traza en términos de la intensidad del campo eléctrico o de la intensidad de potencia, se llama patrón de radiación absoluto. Algunas veces no nos interesa el diagrama de radiación en 3 dimensiones. Al no poderse hacerse mediciones exactas sobre él, lo que suele hacer es un corte en el diagrama de radiación en 3 dimensiones para pasarlo a 2 dimensiones. Este tipo de diagrama es más fácil
es más fácil y es más habitual de medir e interpretar. Por otro lado encontramos la ganancia directiva y la ganancia de potencia. La ganancia directiva es la radiación de la densidad de potencia radiada en una dirección en particular con la densidad de potencia radiada al mismo punto por una antena de referencia. Suponiendo que ambas antenas irradian la misma cantidad de potencia, el patrón de radiación para la densidad de potencia relativa de una antena es realmente un patrón de ganancia directiva. Si la referencia de la densidad de potencia se toma de una antena de referencia estándar, que por lo general es una antena isotrópica. La ganancia directiva, excepto que se utiliza el total de potencia que se alimenta a la antena, o sea, que se toma en cuenta la eficiencia de la antena. Se supone que la antena indicada y la antena de referencia tienen la misma potencia de entrada que la antena de referencia que no tiene pérdidas. Si una antena no tiene pérdidas, irradia el 100% de la potencia de entrada y la ganancia de potencia es igual a la ganancia directa. La ganancia de potencia para una antena también se da en decibeles en relación con alguna antena de referencia. Polarización de una antena. La polarización de una antena se refiere solo a la orientación del campo eléctrico radiado desde esta. Una antena puede polarizarse en forma lineal, por lo general polarizada horizontal o vertical, en forma elíptica o circular. Si una antena irradia una onda electromagnética polarizada verticalmente, la antena se define como polarizada verticalmente. Si la antena irradia una onda electromagnética polarizada horizontalmente, se dice que la antena está polarizada horizontalmente. Otro parámetro importante es la impedancia. Una antena se tendrá que conectar a un transmisor y deberá radiar un máximo de potencia posible con un mínimo de pérdidas. Se deberá adaptar la antena al transmisor para una máxima transferencia de potencia que se suele hacer a través de una línea de transmisión. Esta línea influirá en la adaptación debiéndose considerar su impedancia característica, atenuación y longitud. Como el transmisor, como el transmisor producirá corrientes y campos a la entrada de la antena, se puede definir la impedancia de entrada mediante la relación de tensión y corriente en este punto. Esta impedancia poseerá una parte real y una parte imaginaria dependientes de la frecuencia. Otro punto es el ancho del haz de la antena. El ancho del haz de la antena es solo la separación angular entre los dos puntos de media potencia, menos 3 decibeles, en el lóbulo principal del patrón de radiación del plano de la antena, por lo general tomando en uno de los planos principales. Y por último está el ancho de banda de la antena. El ancho de banda de la antena se define como el rango de frecuencias sobre las cuales la operación de la antena es satisfactoria. Ahora, los tipos de antenas que existen. Una antena es un dispositivo formado por un conjunto de conductores que, unido a un generador, permite la emisión de ondas de radiofrecuencia a una impedancia. Sirve para captar las ondas emitidas por una fuente lejana y para este fin existen diferentes tipos. Antena colectiva. Antena es una antena receptora que mediante la conveniente amplificación y el uso de distribuidores permite su utilización por diversos usuarios. Antena de cuadro. Antena de escasa sensibilidad formada por una bobina de una o varias espiras arrolladas en un cuadro cuyo funcionamiento bidireccional la hace útil en radiogoniometría. Antena de reflexor o parabólica. Antena provista de un reflector metálico de forma parabólica, esférica o de bocina que limita las radiaciones a un cierto espacio concentrado la potencia de las ondas. Se utiliza especialmente para la transmisión y recepción de vía satélite. Antena lineal, la que está construida por un conductor rectilíneo generalmente en posición vertical. Antena multibanda, la que permite la recepción de ondas cortas en una amplitud de banda que abarca muy diversas frecuencias. Y la antena Yagi, que es una antena constituida por varios elementos paralelos y coplanarios, directores, activos y reflectores, utilizada ampliamente en la recepción de señales televisivas. Los elementos directores dirigen el campo eléctrico, los activos radian el campo y los reflectores lo reflejan. Las aplicaciones de las antenas. La aplicación fundamental de las antenas es la transmisión y recepción de información, empleando para ello radiación electromagnética.
Para codificar la información se emplea una señal base denominada portadora. Esta es una señal de gran potencia y frecuencia capaz de ser emitida por la antena. Sobre la portadora se aplica otra señal, la modulante, que se encarga de transmitir la información apropiadamente dicha a la portadora. Existen varias formas de modulación: modulación de amplitud, modulación de frecuencias y modulación base. Los diferentes tipos de antenas y su radiación. El campo eléctrico de una onda electromagnética induce una tensión en cada pequeño segmento del conductor de una antena. La corriente que circula en la antena tiene que atravesar la impedancia de la antena, como lo observamos en la diapositiva. Ahora continuamos la exposición con características de radiación. En una antena la potencia radiada está compuesta por la parte real y una parte imaginaria, donde la parte real es llamada potencia reactiva, la cual puede ser transferida a un medio y por lo tanto es la que se puede utilizar. Por ejemplo, la característica de radiación de una antena emisora debe ser igual a la característica de recepción de la antena receptora para que el proceso de transmisión sea útil. La característica de radiación de una antena representa el cambio de intensidad del cambio magnético en una esfera cuyo centro es la antena radiante. Longitud de onda. La longitud de onda es un periodo especial o la distancia de un pulso a pulso. Normalmente se consideran dos puntos consecutivos. Pueden ser dos máximos, dos mínimos o dos cruces por cero. Esta longitud es denotada por la letra griega lambda. Influencia de la Tierra. La conductividad del terreno es un factor determinante en la influencia de la Tierra sobre la propagación de las ondas electromagnéticas. La conductividad de la superficie de la Tierra depende de la frecuencia de las ondas electromagnéticas que inciden sobre ella y del material por la que está compuesta, comportándose como un buen conductor a bajas frecuencias, reduciendo por su conductividad a frecuencias mayores. Ahora, patrón de radiación. El patrón de radiación de una antena se puede definir como la representación espacial de la energía que es radiada por una antena. El estudio de los patrones de radiación de las antenas se presenta en tres casos. Primer caso, patrón isotrópico. Es aquel en el cual la antena, hipotéticamente sin pérdidas, irradia energía hacia todas las direcciones. Un patrón direccional. La energía puede depender de la dirección angular en los planos azimutal o elevación. La distribución de corriente en una antena. Ya que la antena es un elemento de un circuito, tendrá una distribución de corriente sobre la misma. Esta distribución dependerá de la longitud que tenga la antena y el punto de alimentación de la misma. Ahora bien, continuaremos la exposición con metamateriales. Los metamateriales son materiales artificiales diseñados para tener propiedades que no se pueden encontrar en la naturaleza. Son conjuntos de varios elementos individuales fabricados con materiales microscópicos convencionales, tales como metales o plásticos, pero los materiales son por lo general dispuestos en patrones periódicos. Los metamateriales obtienen sus propiedades no de su composición, sino de sus estructuras exactamente diseñadas. Su forma precisa, la geometría, el tamaño, la orientación y la disposición pueden afectar a las ondas de luz o sonido de una manera no convencional. Los metamateriales consisten en estructuras periódicas. En el dibujo se puede apreciar la composición de un metamaterial y nos muestra cómo se unen los elementos en proporciones distintas de acuerdo a la necesidad de un nuevo material. Los metamateriales, ¿por qué se usan en las antenas? Los metamateriales consisten en estructuras periódicas. Un metamaterial electromagnético afecta a las ondas electromagnéticas por tener características estructurales más pequeñas que la longitud de onda de la respectiva onda. Para la radiación de microondas, las estructuras solo necesitan ser del orden de varios milímetros. Los metamateriales de frecuencia de microondas son generalmente sintéticos, construidos con matrices de elementos conductores de la electricidad que tengan características inductivas y capacitivas adecuadas. Estos son conocidos como resonadores de anillo partido.
Antenas con metamateriales. Estas antenas utilizan los metamateriales para mejorar el rendimiento de los sistemas de antena. La aplicación de los metamateriales para aumentar el rendimiento de las antenas han cosechado mucho interés. Las manifestaciones han demostrado que los metamateriales podrían mejorar la potencia radiada de una antena. Los metamateriales que pueden lograr la permeabilidad negativa permitirán propiedades tales como una antena de tamaño eléctricamente pequeño, alta precisión en la dirección, múltiples frecuencias y frecuencia operativa ajustable. Los modelos de antenas metamateriales son: por el momento se han fabricado y medido dos prototipos de la anterior antena que se detallan a continuación. Primero, una antena de triple banda con dos modos diferentes de funcionamiento. Primer modo sería el dipolar, con un máximo de radiación en la dirección cenital, a la frecuencia de 1.06 GHz y 2.16 GHz, y monopolar, nulo en la dirección cenital, a la frecuencia de 1.45 GHz. La relación entre los valores de la frecuencia pueden ser elegidas de forma más o menos arbitraria actuando sobre las dimensiones de las células metamateriales. La segunda antena se ha elegido para no tener el modo monopolar y disponer de dos modos dipolares en frecuencias más cercanas, 1.81 GHz y 2.2 GHz para servicios de DCS y UMTS. ¿Pero qué es DCS? Es un sistema digital de transmisión y recepción al grupo especial de móviles, o mejor conocido como tecnología GSM, y aceptado para operar en la banda de 1800 MHz. Pero, ¿y qué sería UMTS? Es un estándar que se emplea en la llamada tercera generación de telefonía móvil, que permitirá disponer de banda ancha en telefonía móvil y transmitir un volumen de datos importantes por la red. Por ejemplo, con la tercera generación fueron posibles las videoconferencias, descargas de videos, el intercambio de postales electrónicas, paseos virtuales, etc. Todo desde nuestro dispositivo móvil. En conclusión, podemos decir que estas antenas en metamateriales son principalmente usadas para dispositivos móviles de pequeño tamaño, ya que dichas antenas son de una reducida dimensión, como lo vemos en la imagen, en la cual podemos observar que es más pequeña que una moneda. Las referencias para esta presentación, que fue tomada de internet y fue hecha el 24 de agosto del 2008 de la Universidad de Galileo, elaborada por Guillermo Álvarez, Pablo García, Susel y Vela. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima ocasión.